Muy buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Para nuestro programa de hoy hemos invitado a Julio Borges, uno de los fundadores de Primero Justicia y su actual coordinador. Julio, ¿por qué el partido tiene ese nombre, Primero Justicia? Bueno, esa es una historia muy bonita, ¿no? En el sentido que Primero Justicia lo fundamos nosotros cuando estábamos en la universidad estudiando Derecho, casualmente en el año 92, año donde hubo los intentos de golpe de Estado. Y en ese momento hubo un profesor que fue nuestro padrino de promoción, el doctor Alirio Abreu Bureli, quien es hoy magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y él logró sensibilizarnos en un tema que muchas veces uno pasa por la universidad pero no lo capta, que es el problema del acceso a la justicia en el país. En Venezuela uno se da cuenta que todo lo que uno estudia en la universidad y todo lo que se gasta en el Poder Judicial es algo que lamentablemente le llega a una minoría. Más del 90% de los venezolanos, si tienen algún conflicto, no pueden resolverlo a través de las leyes. Tienen que resolverlo por violencia o simplemente Dejarse atropellar. dejarse atropellar o tener que convivir de una manera indigna con cualquier conflicto, sea en el trabajo, sea en la comunidad, sea en la familia. Entonces, el problema del acceso a la justicia es el problema fundamental. Es decir, si yo no puedo resolver mis conflictos a través de las reglas de juego, de los derechos que supuestamente tengo en la Constitución o en las leyes, yo no tengo dignidad. Yo soy cualquier cosa, soy una mesa, soy una silla, soy una piedra, soy una cosa. Lo único que a mí me da dignidad humana es poder materializar mis derechos, que yo pueda hacer valer mis derechos. Y en un país donde el 80 o 90% de los venezolanos vivimos en la ley de la selva, pues no podemos materializar los derechos, el tema de acceder a la justicia y de tener un sistema de justicia sigue siendo el gran reto de la democracia. Y bueno, no es casualidad entonces que le hubiéramos puesto a esta pequeña organización que comenzó promoviendo el tema de los jueces de paz, Primero Justicia, en el sentido que hasta que la sociedad venezolana no entienda y no logre construir una sociedad donde todo el mundo quepa frente a la ley igual, donde todo el mundo tenga la misma dignidad frente a la ley, donde tengamos un sistema donde no hay privilegio frente a la ley, hasta ese momento no habrá democracia ni habrá posibilidad de que yo pueda hacer valer mi dignidad como ser humano. ¿Y cómo se convierte esa pequeña organización de estudiantes en un partido político? Bueno, fue un proceso gradual, escalón por escalón. Nosotros tuvimos esa primera etapa en la cual la gran preocupación era cómo hacemos nosotros para cerrar ese gigantesco divorcio entre la gente y sus derechos. Es decir, sigue siendo igual. Hace 10 años que comenzamos, sigue siendo la misma fotografía de ahora. Es como si los venezolanos estuvieran de un lado del río y los derechos de los venezolanos están del otro lado del río. Entonces, ¿cómo construyes tú un puente para que la gente pueda alcanzar esos derechos? Entonces, ahí surgió el tema de los jueces de paz, es decir, cómo promover algo que ha sido la primera experiencia de descentralizar la justicia en el país y la primera vez en la historia de Venezuela que se logra tener, al menos en la ley, jueces que pueden ser electos por la comunidad directamente y que de alguna manera son jueces que no tienen que ser abogados, que es una gran cosa también, sino que son vecinos respetables y que tienen una trayectoria de sensibilidad moral. Nosotros estuvimos trabajando haciendo la presión en lo que se llama el cabildeo en la asamblea, que era el congreso anterior, cerca de 3 años para aprobar la ley y luego en todo el proceso de lo que significó implementar justicia de paz en diferentes municipios del país, luego entender que la justicia de paz era un primer escalón para acercar a la justicia a las comunidades, pero que había que reformar la justicia de arriba abajo. Luego vino todo el tema de la constituyente y con el tema de la constituyente entendimos que nosotros teníamos muchas cosas que decir sobre cómo reformar el Estado, cosa que veníamos estudiando desde la universidad a través de una cátedra que se creó en la Universidad Católica, que era la Cátedra de Honor, que era para crear liderazgo en la Universidad Católica y entender la historia de las instituciones y los desafíos de las reformas institucionales del país. Y vimos ese corte justo en la constituyente en el cual nosotros nos dimos cuenta como generación que teníamos que dar un paso adelante, que nosotros teníamos muchas cosas que decir al país y que era importante expresarlas. Fuimos el único movimiento que presentó un proyecto de constitución que yo creo que sigue vigente en muchos de los desafíos que le plantea a Venezuela hacia el futuro de reforma del Estado y reforma de la economía. Y allí fue donde dimos ese primer salto, luego que pasó esta etapa de la constituyente que perdimos, esa votación, nos reunimos todos y dijimos, bueno, convirtamos entonces esto que venía siendo una asociación civil en un partido político regional y ahora un partido político nacional que Ya Primero Justicia es un partido político nacional.
es un partido político nacional y eso uno lo dice con mucho orgullo y mucha emoción porque ha sido un proceso de hormiga, de construir en cada rincón del país, en cada parroquia, dentro de cada parroquia, en cada comunidad, en cada estado de Venezuela, gente que se identifique con la idea de la justicia, no con Julio Borges, no con cualquiera de los líderes de Primero Justicia, sino con una idea, que es cómo construir la Venezuela de la justicia, cómo construir un país donde todos tengamos derechos y seamos iguales frente a la ley. Y esa es verdaderamente la verdadera posibilidad de cambiar este país de arriba hacia abajo. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que ustedes han hecho por poner a la justicia en primer lugar, uno siente que la justicia en Venezuela sigue en último lugar, empezando por la forma como fueron designados la mayoría de los poderes públicos. Así O es. sea, la Asamblea a través de un quino vergonzoso, el Tribunal Supremo de Justicia, el Contralor, el Procurador, el Defensor del Puesto, todos designados de manera inconstitucional. La mayoría de los jueces son provisionales, de manera Así que es. están permanentemente amenazados si sus decisiones no satisfacen al oficialismo. Así es. No, y cosas mucho más dramáticas, más allá de lo político. Por ejemplo, en el caso venezolano, Venezuela tiene cerca de 1000 jueces nada más para 24 millones de habitantes. Eso significa que las puertas de la justicia son tan pequeñas que ahí no cabe nadie. ¿Cuál es el promedio en un país democrático? Bueno, el promedio que establece las Naciones Unidas es que debería existir un juez por cada 5000 habitantes. En Venezuela tenemos un juez por cada 80.000 habitantes. O sea, que Uno la por pro- cada 5.000 versus uno Debería por cada existir 80.000. uno cada 5000 habitantes. O sea, hay 16 veces menos jueces de lo que debería haber. Así es. Y Venezuela debería tener 16.000 jueces. hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, Y con tanto abogado desempleado, eso no sería una manera, además claro, de mejorar la justicia y darle empleo así a es. quienes se lo merecen. así es. Y hay cosas que uno debería como país también tomar en cuenta, que es como Pero el mejor país no lo propongan, no nos vayan a traer unos abogados cubanos Sí. a nombrar los jueces aquí. Bueno, las leyes se están pareciendo, con lo cual se le facilita el trabajo. Pero fíjese, por ejemplo, este dato. En 1950 Venezuela tenía cerca de 5 millones y medio de habitantes. Sí. Y en aquella época habían 1600 jueces. 50 años después, que somos 24 millones de habitantes, tenemos menos jueces. Tenemos cerca de 1000 jueces nada más. O sea, somos 4 veces más habitantes y tenemos casi la mitad de los jueces que Casi tenemos la en aquel mitad de los momento. jueces que teníamos hace 50 años como país. Entonces, Bueno, pero había una diferencia entre el ministro de Justicia que había en aquella época y el ministro del Interior y Justicia que tenemos hoy en día. totalmente. Y existía una diferencia, yo creo, de una sociedad que sabía y que estaba valorando lo que significaba construir instituciones, con todos sus problemas, y allí es donde reside precisamente el problema más importante. Construir instituciones no es otra cosa que yo creo que ese clamor que tiene la sociedad venezolana de normalizar la vida, de ordenar la vida de nuevo, de lograr que yo pueda tener esa sensación de un país justo, que no es otra cosa que un país donde yo pueda hacer valer mis derechos, y esa es verdaderamente la única forma de darle poder a la gente. Aquí se habla mucho en el gobierno que el reto de superar la pobreza es dándole poder a la gente. La única manera que yo conozco que podamos darle poder a la gente es dándole la posibilidad de que se puedan cumplir los derechos, no hay otra. Pero es que ellos se refieren a darle poder a su gente. Y poder a su gente es darle una pistola, un revólver, Esa una es la- ametralladora para que puedan Esa es la gigantesca, incurrir en las prácticas del 92. esa es la gigantesca diferencia entre entender la justicia como esa igualdad frente a la ley y esa posibilidad de sentir yo que soy una persona y que tengo valor y que tengo un respeto como ciudadano, a simplemente esta sociedad de impunidad donde todo el mundo hace lo que le da la gana y donde precisamente la gente lo que siente es que estamos viviendo una gigantesca confusión, que solo la violencia es la que está protagonizando todo y la impunidad. La Ahora, a mí impunidad es- sí, la impunidad es monstruosa en Venezuela. Eso es lo primero que llama la atención a todos los que se han dedicado a estudiar el fenómeno venezolano, pero me llama mucho la atención esa cifra de que en 1950, cuando éramos 5 millones de habitantes, teníamos casi el doble de los jueces que tenemos hoy en día. Y todavía sigue habiendo cuellos de botella en la justicia en nuestro país tremendamente alarmante. En este momento, los fiscales del Ministerio Público, que son los que tienen que adelantar los juicios para lograr al final que haya castigo. Una sociedad se basa en que haya premios a quienes se porta bien y castigo al que se porta mal. Esos fiscales del Ministerio Público, si uno pudiera ver el escritorio de ellos tienen 5.000 expedientes acumulados cada uno de ellos. 5.000 expedientes sobre su criterio. Cada expediente de eso es un asesinato, una violación, un Por eso robo, es que hay tanta un impunidad en secuestro. materia de homicidio en Venezuela. Claro, porque estos fiscales, en el mejor de los casos, de esos 5.000 expedientes que tienen en su escritorio, solamente pueden resolver al año 60 casos. De 5.000 expedientes que tiene cada fiscal,
solo 60 casos pueden ir a juicio. ¿Y los otros 4.940? Van a la cuneta, desaparecen. Son gente que no obtuvo justicia en Venezuela, son gente que su caso lamentablemente lo lleva a ser unos olvidados y a ser unas personas que no tienen dignidad, ni oportunidad, ni materializar ese espíritu de que yo soy persona y yo valgo, ¿no? Entonces, ahí es precisamente otro tema en el cual uno ve que la justicia en el país está verdaderamente en contra de la gente. De esos 60 casos que humanamente puede manejar después un fiscal, van a juicio esos casos y se castiga al final solamente el 10% de esos expedientes. Eso lleva al final que de cada 100 delitos que se cometen en Venezuela, y que ni siquiera que se cometen, sino los que se denuncian, porque se cometen mucho más, se calcula que en el caso venezolano se están cometiendo cerca de 3 millones de delitos al año y solamente se denuncian cerca de 500.000. De esos 500.000 delitos que se denuncian, solamente son castigados el 3%. Al final de toda esta maquinaria, este laberinto que le estoy contando, que es una maquinaria gigantesca de injusticia, solamente de cada 100 delitos denunciados, solo 3 son castigados. Y los otros 97 son la violencia, la impunidad, el crimen, el desorden que se está viviendo en el país. De esa manera es muy difícil que nosotros podamos superar los problemas si no entendemos primero justicia, es decir, que un país necesita tener reglas de juego, necesita tener justicia, igualdad frente a la ley y que esa es la única manera de darle poder a la gente, dándole la dignidad de acceder a un sistema de justicia donde la gente pueda hacer valer sus derechos como persona. Tú a lo largo de la entrevista has venido insistiendo mucho en el tema de la dignidad del ser humano a través de, digamos, de la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia. Otro aspecto importantísimo de la dignidad humana que yo siento muy descuidado en Venezuela en este momento es el tema del empleo. Por remontarnos, si vemos la historia de los últimos 10 años, vemos que cuando el presidente Caldera llega al poder, implanta un régimen económico de control de precios, control de cambio, que a lo largo de los dos primeros años de su gobierno va generando cada vez más pobreza, más miseria, más desempleo. Hasta que en 1996 se da cuenta del fracaso horrendo que ha sido su gobierno hasta ese momento y resuelve rectificar, elimina los controles de cambio, elimina los controles de precio y viene el proceso de apertura petrolera y empieza a dinamizarse la economía y durante los años 96-97 el desempleo va disminuyendo. Sin embargo, a partir de 1998 y a pesar de que entre el 99 y el 2003, por primera vez en su historia, Venezuela ha tenido 5 años consecutivos con precios superiores a los $20, el desempleo ha continuado creciendo y ya parece una cosa inevitable, ingobernable. O sea, cuando un país tiene, como es el caso de Venezuela ahorita, de cada 100 personas, 25 desempleadas y 55 en la economía informal de buhonero, de manera que solamente 2 de cada 10 personas tienen un empleo formal y es trágico. Sí. Sin embargo, este tema del desempleo, el presidente de la República lo menciona mucho, ya ha hecho más de 15 planes de empleo y vemos que de cada plan salimos con más desempleo. O sea, pareciera que son más bien planes de desempleo que planes de empleo. Así es. Yo diría que hay una cosa que los venezolanos tenemos que entender, que así como nosotros hablamos la justicia como la única forma que yo pueda hacer valer mis derechos y materializar mi dignidad como persona, hay un dicho que nosotros tenemos en Venezuela y que es del hombre como tal, del ser humano, que es que el trabajo dignifica también. Es decir, la única manera en que yo sienta que soy útil, que yo tengo de alguna manera un valor para con mi familia, para con la sociedad, es trabajando. Desde el trabajo más humilde hasta el trabajo más trascendental de la sociedad. Entonces, en un país donde el desempleo se ha convertido en la regla, allí también hay un problema en el cual, donde nosotros podemos decir que el futuro de la democracia en Venezuela depende de nuestra posibilidad de crear empleo o no. Tan dramático así. El reto de la sociedad venezolana es crear nada más y nada menos que 8 millones de puestos de trabajo para los próximos años. 8 millones de puestos de trabajo. Y eso no es poca cosa, eso es un reto de toda la sociedad, del gobierno, de la oposición, de las instituciones, del mundo político. Y allí es donde nosotros tenemos que lograr que ese problema sea el cemento que nos una como sociedad, que verdaderamente sea el país donde está la discusión puesta y no en toda esta cantidad de cosas que lo que nos hacen es desangrarnos como sociedad y sentir que estamos fuera de foco y fuera de juego. La única manera de crear empleo es que tengamos
por ejemplo, una justicia que funcione, que la gente sienta confianza, orden, normalidad, reglas de juego. Y allí el tema del empleo tiene también un tema dramático, que es que desde el año 98 se han perdido en Venezuela mensualmente 22.000 puestos de trabajo. Cada mes que pasa, 22.000 venezolanos pierden el empleo. Cada mes, cada mes. Del año 98 al día de hoy se han perdido 1.300.000 puestos de trabajo. 1.300.000 puestos de trabajo que son casi 1.000.000 de familias, digamos, afectadas por el empleo. En los últimos meses, de cada 3 familias en Venezuela, una persona ha perdido el puesto de trabajo. Entonces, el gran problema de Venezuela es el desempleo. El gran problema concreto, diario, es el tema del desempleo. Y entonces, ¿qué es lo que propone el MBR? Para poner las cosas en concreto. Bueno, en este momento hay una ley en la Asamblea Nacional que es la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo. Pero en este momento esa no es la respuesta que el país necesita para el tema del empleo. Porque lamentablemente la Ley Orgánica del Trabajo es una ley que está hablándole nada más a un pedacito de la sociedad. Le está hablando a ese grupo de 2 millones, 2,5 millones de venezolanos que tienen trabajo. Pero el reto es cómo creamos nosotros reglas de juego que lo que hagan es incentivar la creación de empleo. Entonces, en ese caso, Primero Justicia, el primer día que se instaló la Asamblea Nacional, que fue el 14 de agosto del año 2000, nosotros ese mismo día introdujimos un proyecto de ley que es la Ley de Fomento al Empleo. La semana pasada estábamos por terminar un proyecto de ley que se llama Ley de Protección al Empleo Nacional. Las dos cosas apuntan a lo mismo, es decir, nosotros tenemos que modernizar, en el caso venezolano, las reglas de juego del trabajo. Es decir, aquí hay que dar una discusión profunda de cómo hacemos para crear empleo. Y allí quienes están de alguna manera pagando los platos rotos son 3 grupos. La gente joven, que la gente joven siente... El desempleo entre los jóvenes es más del 30%. Es superior. Sí. Y la gente joven que siente que si ellos no tienen experiencia de trabajo, no pueden ser contratados. Y entonces siempre se busca una persona que tenga más experiencia y por lo tanto ellos son excluidos de la posibilidad de obtener el primer empleo. Nosotros ahí tenemos la necesidad de promover un contrato que ahorita no existe, que son los contratos de formación. Y promover una nueva forma de contratación donde la gente tenga el incentivo de buscar gente joven para emplearla, que en este momento no existe. El caso de las mujeres. El 70% de los hogares más pobres, como usted sabe, están encabezados lamentablemente por mujeres solas. Entonces, a las mujeres solas hay que buscar nuevas formas de contratación del trabajo que en este momento están prohibidas, que es el contrato por hora. Entonces, esa discusión el país tiene que darla y darla sin complejos. Todo lo que significa en este momento, lo que tiene que pagar una persona que está empleando a otra, tiene que pagar por la burocracia lo que son los costos del trabajo en Venezuela, 170 bolívares al trabajador. 100 bolívares van al trabajador, pero esos 70 bolívares adicionales se van a una cantidad de descuentos que el trabajador nunca le dé el queso a la tostada. Es decir, son unos descuentos que nunca se traducen en beneficio a la gente. Y por eso los salarios nuestros son tan bajos, porque tienen una cantidad de carga burocrática que hay que pagarlas al Estado, que el trabajador nunca los ve. Bueno, la estafa del Seguro Social es Lo el que caso significa más la evidente. estafa del Seguro Social. Entonces, allí la discusión del país tiene que estar en ese tema. Es decir, cómo Venezuela asume el reto de crear 8 millones de puestos de trabajo en los próximos años, cómo creamos y modernizamos las relaciones laborales en Venezuela y cómo logramos tener que un trabajador, hombre o mujer, o los ancianos, tengan la compañía de un seguro social que garantice ese mínimo de lo que significa salud, lo que significa un paro forzoso que funcione y lo que significa la capacitación para una persona que está desempleada. Y es, por ejemplo, poner en un caso concreto el INSE, que nosotros hemos propuesto que se descentralice, que se lleve a lo que significa las necesidades regionales de cada estado para la formación de la gente, turismo en Oriente, por ejemplo, agrícola, en lo que significa las zonas agrícolas, que el INSE sea precisamente el que pueda ayudar a formar en este momento, fíjese esta cifra, de 10 millones de venezolanos que están en edad para trabajar, el 60%, es decir, 6 millones de venezolanos que son los que tienen la edad para trabajar, no han pasado todavía el 6º grado. Si nosotros tenemos una fuerza de trabajo, es decir, venezolanos en edad para trabajar, que si nosotros no logramos formarlo para que puedan salir a buscar trabajo con herramientas, nosotros vamos también creando una pobreza que se va anclando en la sociedad. Entonces, ahí hay un reto en el cual, descentralizando el INSE, formando a la gente en lo que significa esa capacidad para competir, el tema del empleo también tendría una solución posible para que la gente pueda competir. Al final, cuando uno habla de justicia, uno lo que habla no es otra cosa que la gente pueda echar para adelante. Es decir, que la sociedad te dé las oportunidades, las condiciones, las reglas de juego para que tú puedas echar para adelante. Y ese es el reto de la sociedad venezolana. Crear esas condiciones, ese orden, esa justicia
y esa inversión para que la gente pueda echar para adelante, cosa que ahorita está prohibido. Una persona en este momento dice, yo me quiero casar, y la sociedad te dice, eso está prohibido, señor. Yo quiero estudiar en la universidad, señor, eso está prohibido. Yo quisiera entrar en tal empresa a trabajar, eso está prohibido, señor. Yo quisiera ascender, está prohibido. Esta es la sociedad donde se hizo imposible elegir, ya la gente no puede elegir, por lo tanto la gente no puede soñar. Y ese es el drama en el cual nosotros tenemos que quebrarlo, pulverizarlo y dejarlo atrás para siempre. Vamos a cumplir unos compromisos, al regreso seguimos. A lo largo de esta entrevista hemos visto cómo derechos fundamentales del ser humano, como son el derecho a la justicia, el derecho al empleo, están siendo vulnerados de una manera dramática. Sin embargo, esos no son los únicos derechos del ser humano que están siendo pisoteados en Venezuela actualmente. Hay derechos importantes como son el derecho a la salud, el derecho a un retiro razonable, que también han sido olvidados por los poderes públicos en Venezuela. Desde hace aproximadamente 15 años, prácticamente toda América Latina ha venido adoptando sistemas modernos de asistencia, de salud, de atención hospitalaria y médica, y sistemas de retiro también modernos. Venezuela es el único país que queda fuera de esos esquemas. El seguro social venezolano es una vergüenza. Ha sido saqueado en varias oportunidades, ahí para ser justo, este no es el único gobierno que ha saqueado el Seguro Social, también gobiernos anteriores lo hicieron, malversaron los fondos del Seguro Social, igual que lo ha hecho este gobierno, lo hicieron gobiernos anteriores, y no hemos avanzado ni un solo paso en esa materia. Esta asamblea o este congreso tiene más de 4 años discutiendo proyectos de reforma a los sistemas de asistencia pública y a los sistemas de pensiones de retiro, y no ha producido absolutamente nada hasta la fecha. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Porque el país verdaderamente se está quedando al margen del progreso, pero también al margen de la decencia, de la civilización. O sea, no es posible que encima de que solamente 2 de cada 10 personas pueden obtener un empleo, esas 2 de cada 10 están pagándole al Seguro Social cotizaciones, están pagándole al INSE cotizaciones y no reciben absolutamente a nada de cambio. De manera que todos los meses el gobierno le mete la mano en el bolsillo a los trabajadores y le saca alrededor del 40% de su sueldo y se lo queda. Así es. Yo creo que ahí el dilema es el mismo, ¿no? En el sentido que la sociedad venezolana tiene que comenzar a dar estas discusiones, o mejor dicho, las ha dado hace mucho tiempo, pero no ha encontrado el eco, y la misma gente está muy clara en lo que quiere. ¿A qué me refiero yo? Cuando se empezó a dar la discusión en la Asamblea Nacional, igual había dos caminos muy claros. O nosotros íbamos a un esquema de seguridad social donde el Estado paga todo, cosa que al final le significa que los venezolanos se tienen que sacar la plata del bolsillo para pagar eso, y la gente no le ve el queso a la tostada. O buscamos un sistema en el cual lo importante, yo creo que la gente en ese sentido está mucho más clara que sus dirigentes, un sistema en el cual la gente pueda elegir, donde la gente pueda tener la capacidad de decir qué es lo mejor para mí, y que la gente no sea tratado simplemente como si fueran unas especies de débiles mentales en los cuales la ley o el Estado o el gobierno elige por ellos. Y me refiero al caso de la seguridad social. Es decir, allí lo que hay que poner es a competir al Estado en igualdad de condiciones con el sector privado, y que la gente al final escoja. Y nosotros nos parece que en ese sentido la gente es mucho más sabia de saber dónde poner su dinero, cómo crear un fondo de solidaridad para aquellas personas que no tienen el acceso a la seguridad social, y se pueda construir un sistema que sea viable, es decir, que se pueda dar. En este momento en Venezuela hay dramáticamente 800.000 viejitos fuera del sistema de seguridad social. O sea, eso es una cantidad de gente que trabajó toda su vida, que cotizó, que le sacaron los reales y que ahorita está desamparado. No tiene, o tiene una pensión mala o no tiene servicio de salud. Entonces, en lugar de decir, bueno, tenemos todo este catálogo de derechos, como se pone muchas veces en la Constitución o en las leyes, el tema es decir, bueno, señores, ¿por qué no hacemos algo en lo cual podamos cumplir? ¿Y qué es lo básico? Lo básico es tener un sistema de salud que funcione, lo básico es tener fondos donde la gente pueda ahorrar para su vejez y que pueda también capitalizar para los otros que no pueden ahorrar. Lo básico es que la gente pueda formarse si es parte de esos 6 millones de venezolanos que están trabajando y que no han superado el sexto grado.
Y lo básico también es que la gente pueda tener el seguro si tiene un accidente, de esos accidentes que son atroces, de accidentes de trabajo. Bueno, esas cosas están igualmente prohibidas en este momento para el país. Entonces, si uno se mete y se hunde en el tema del trabajo, allí uno se da cuenta de cómo el país tiene que superar verdaderamente una cantidad de cucarachas mentales que tenemos en la cabeza para que el país pueda tener esas oportunidades de generar empleo y de tener como contraprestación una seguridad social. Allí está el nudo. Ese gran problema del empleo necesita una gran solución, que es modernizar las relaciones de trabajo, crear esta seguridad social donde el trabajador decida como filosofía y donde el seguro social venezolano compita con el sector privado, que la gente pueda elegir el mejor sistema y que nosotros podamos tener un sistema en el cual la gente pueda acceder a esa sociedad de Esa oportunidades. aspiración tuya a que la gente escoja el seguro que prefiere, escoja el plan de hospitalización, escoja el plan de retiro, ¿se aplicaría también a la educación? Totalmente. Ya eso es un problema de cómo ve uno la vida, es decir, de qué importancia le otorga uno a las instituciones en la sociedad. Para nosotros en Primero Justicia no hay nada que sustituya a la familia. Es decir, todo lo que puede hacer la familia bien no lo tiene por qué venir a hacer otra persona en lugar de la familia. La misma filosofía para la educación. Todo lo que pueda hacer la sociedad bien no lo tiene por qué hacer el Estado, si la sociedad lo hace mejor. Entonces, ese tema en la educación es fundamental. Aquí el gran derecho es que los padres puedan elegir qué tipo de educación le pueden dar a sus hijos. Que aquí la familia puede elegir cuál es el modo, con qué valores, con qué religión, con qué sistema de valores va a formar a sus hijos. Y el Estado nunca, eso sería la aberración más grande, puede interferir en lo que significa el problema de cómo le doy yo a mi hijo o a mis hijos la posibilidad de que ellos sepan elegir y ellos sepan formarse de acuerdo a los valores que uno les rige, ¿no? Y eso es fundamental. Y así como en la familia, en todo lo que significa el espectro de la sociedad, la filosofía fundamental es esa. Todo lo que pueda hacer la sociedad bien, que lo haga la sociedad. Todo lo que pueda hacer la familia bien, que lo haga la familia. Y el Estado simplemente ayude a los que no pueden tener familia o a los que la sociedad no puede darle oportunidades para que ellos puedan acceder a la justicia. Sin embargo, eso no ha sido la tradición política venezolana. En los últimos 50 años, por decir una cifra, o sea, tanto durante este gobierno de la llamada Quinta República como durante el gobierno de la llamada Cuarta República, el Estado siempre ha estado invadiendo espacios. El Estado ha querido controlar la industria petrolera, la industria ferrominera, los ferrocarriles, los hoteles, los hospitales, el seguro social, los sistemas de retiro, la educación. Así es que nosotros tenemos como, yo pienso que hay una batalla cultural que tenemos que dar los venezolanos con nosotros mismos, viéndonos al espejo todos los días. Es una batalla bien difícil y es mucho más complicada de lo que ya significa sobrevivir en Venezuela, que ya es bien difícil, ¿no? Y esa batalla cultural significa derribar una cantidad de telarañas que nosotros hemos ido formando, que quizás tuvieron su justificación en distintos momentos de la historia, pero que ya ahorita no tienen ninguna razón de ser y que en este momento más bien están siendo como una especie de peso que lo que te impide es que el país se dispare como un cohete hacia algo totalmente diferente. Y yo lo resumiría en tres cosas. El primero es ese gigantesco y terrible mito de que Venezuela es un país rico, que lo cree desde el venezolano más millonario hasta el más pobre, tiene metido en la cabeza que esto es un país rico. Y lo hemos visto a lo largo de toda esta conversación, es decir, un país donde hay 70% de desempleo, un país donde el 60% de los trabajadores no está formado, no es un país rico, es un país que puede ser muy rico, es un país que tiene la posibilidad de generar riqueza, de prosperidad, pero no es un país que está muy pobre y la gente lo vive y todos los vivimos. O sea que en una conversación la otra noche decía un amigo español, ante el comentario de que Venezuela era un país rico, él decía, no, Venezuela no es un país rico, y comparaba que nos dio esta estadística. Hace 20 años Venezuela representaba el 12% de América Latina, hoy no representa ni el 5%. Decía, Venezuela no es un país rico, Venezuela es un país fértil. Así es. Es decir, Venezuela, esa imagen... O sea, aquí hay el Así potencial es. para crear riqueza, pero... Para que un país distinto fecunde este Sí. país y lo ponga verdaderamente a dispararse, a generar empleo, a generar arte, cultura, intelectualidad, oportunidades. Y eso está allí, esperando simplemente que nazca en este parto ese nuevo país, con dolor y también con lo que significa la alegría de ver este parto de una Venezuela distinta. Pero eso es un primer mito, el de la Venezuela
rica. rica, que eso es una cuestión que si nosotros no nos lo sacamos de la cabeza, si nosotros no derrumbamos esa muralla china de la cabeza, vamos a repetir otra vez los errores. El segundo es el del Mesías, es decir, Venezuela no puede seguir pensando que aquí va a venir un hombre o una mujer especial y que va a salvar el país, un redentor. Eso nos ha hecho mucho daño en el pasado, nos está haciendo mucho daño, y pensar que este país lo va a salvar una sola persona es hablar muy mal de nosotros mismos. Y ahí hay una diferencia muy clara entre el Mesías y el líder. Es decir, el Mesías es ese personaje que la sociedad venezolana le daba un cheque en blanco. Uno le daba el cheque en blanco en las elecciones y uno se iba para su casa y decía, bueno, espero que mis pocos reales los invierta bien el Mesías o mi capital democrático lo invierta bien el Mesías. Y después veíamos. Yo creo que eso ahorita no cabe, digamos. Ahorita lo que hay que buscar es un líder o un liderazgo, que es un conjunto. El liderazgo se diferencia del Mesías en que al liderazgo uno lo que le da es un mapa. Uno dice, mire, yo quiero llegar hasta acá, señor. Como sociedad, Venezuela quiere llegar a la Venezuela de la justicia, por poner el nombre que nosotros estamos elaborando. La Venezuela de la justicia tiene este camino. Nosotros lo vamos a acompañar a usted como líder en recorrer ese camino. Si usted se equivoca, nosotros le vamos a gritar. Si usted se cansa, nosotros lo vamos a ayudar. Si usted nos traiciona, nosotros vamos a hacer para que buscar que los mecanismos de la sociedad lo castiguen a usted y nosotros podamos salir adelante. Entonces, si nosotros pensamos que aquí viene un Mesías a quien tenemos que entregarle ese cheque en blanco, que es la sociedad entera, también vamos a repetir la mala historia. Y el tercer mito es esta sociedad en la cual, que eso yo creo que lo estamos viviendo con mucho dolor en todas las familias venezolanas. Nosotros veníamos a un país en el cual donde mi suerte, mi éxito, la posibilidad mía de triunfar no dependía de que el resto de la sociedad triunfara. Al revés. Más bien la viveza era que si yo triunfaba y el otro se fregaba, pues entonces mejor. Yo creo que nosotros, para bien y para mal, estamos llegando a un momento donde tiene que haber conciencia que aquí mi éxito depende de que todos los venezolanos tengamos éxito. Que yo no triunfo si no triunfan todos los venezolanos. Que este país no va a lograr tener esa victoria si aquí no tiene la victoria todos los venezolanos, desde el más pobre hasta el venezolano más rico. Y eso implica precisamente tumbar ese mito tan importante de que yo soy una isla, de que yo soy el sabrosón, que simplemente me la voy a comer el mundo. No, aquí hay que crear una sociedad articulada donde todo el mundo tenga éxito y donde la riqueza sea la riqueza del país. Esos tres mitos son esenciales para que Venezuela pegue un brinco al siglo XXI de una vez por todas. Para superar esos tres mitos y alcanzar esa Venezuela más digna y más próspera de la que tú hablas, donde haya justicia para todos, donde haya empleo para todos aquellos que estén en capacidad de acceder al empleo, yo veo dos grandes obstáculos. Un obstáculo de tipo político. En Venezuela el Estado de Derecho ha sido confiscado. O sea, vemos un poder ejecutivo hegemónico, de carácter además netamente caudillesco, con una gran influencia externa en la forma como actúa y cómo toma sus decisiones, que ha secuestrado a todos los demás poderes. Sí. O sea, vemos una asamblea sumisa, vemos un fiscal inexistente, un contralor inexistente, un peor el defensor del pueblo. Bueno, el defensor del puesto, ese sí existe. Sí, bueno. Bueno, por lo menos el puesto sí lo ha cuidado bien. Sí. Un poder judicial provisional, prácticamente, esa es en su inmensa mayoría. Y vemos también un obstáculo económico muy grande, porque la riqueza venezolana, al igual que el Estado de Derecho, también ha sido secuestrada por el Poder Ejecutivo. Ha sido secuestrada todo lo que son las reservas internacionales y las divisas que le permiten a Venezuela mover a su economía y generar empleo, y ha sido secuestrada la fuente principal de producción de esas divisas. Esa es otra discusión fuerte que PPTESA, ¿no? Claro. Entonces, yo quisiera que nos hicieras tus reflexiones sobre el tema. Vamos a empezar por el tema del secuestro del Estado de Derecho. Tradicionalmente, en este momento de un periodo presidencial, nosotros estaríamos ya pensando en el próximo presidente. Estaríamos iniciando un proceso electoral, ya se están cumpliendo 5 años de gestión del presidente Chávez. Sin embargo, él, en forma, a mi manera de ver, pero la Corte decidió de otra manera, de una manera inconstitucional, convocó una asamblea constituyente que resolvió extenderle el periodo y además permitirle la reelección. A cambio de eso, con un poquito de vergüenza que se ve que les quedaba, introdujeron la figura del referéndum revocatorio
a mitad de mandato. La mitad de mandato ha debido cumplirse hace mucho tiempo porque ya estamos terminando el periodo para el cual él fue elegido originalmente. Pero aceptemos que el mandato es este segundo mandato de 6 años que él se autodecretó y el 19 de agosto de este año se cumple la mitad de ese segundo mandato, de manera que los venezolanos tenemos el derecho de pedir un referéndum revocatorio para ver si el país quiere seguir por el camino que va o quiere revocarle el mandato al presidente de la República. ¿Qué nos puedes decir tú sobre eso? Bueno, yo creo que una de las cosas que yo en este momento quisiera decirle a la gente sobre esa pregunta es precisamente que podamos hacer un balance como sociedad de lo que estamos viviendo, de lo que nos está pasando. Yo lo pongo con un caso concreto. Cuando yo vi a este señor con el collar de bombas, de explosivos, cuando vi, por ejemplo, para hablar de las cosas recientes de estos días, la Guardia Nacional o los militares disparándose con la Policía Metropolitana. Qué vergüenza. Cuando uno ve, por ejemplo... ¿Tú no viste a los generales que los cachan antes de entrar a la academia militar? Ahora hay unos vio, soldados sí, que cachan a los militares. como si fueran predelincuentes o delincuentes. Sí. Cuando uno ve de alguna manera un país que está siendo tomado por la violencia, en cosas muy concretas, es decir, el país hace 5 años hubo lamentablemente en el país 5.000 homicidios, este año se calcula que va a haber 12.000 homicidios, los secuestros se han quintuplicado, se habla de escuadrones de la muerte en diferentes estados del país, se ponen bombas. Es decir, yo quisiera que la gente pudiera detener, como dicen, paren el mundo que quiero bajarme. Yo quisiera que la gente pudiera, en la soledad de su casa, reflexionar sobre qué cantidad de cosas nuevas hemos vivido en estos últimos tiempos y pedirle a la gente que no pierda la sensibilidad. Es decir, una de las cosas... ¿Tú temes que la gente se acostumbre? Yo creo que perversamente, de algún modo, porque la necesidad que tenemos todos de sobrevivir es tan grande, que lamentablemente eso nos obliga a ser como una especie de caracoles, encerrarnos en nuestros problemas y no nos damos cuenta precisamente que aquí hay una necesidad de verdaderamente parir una realidad distinta. Entonces, yo quisiera que pudiéramos tomarnos ese tiempo, y la gente lo vive, pero que como sociedad lo viviéramos entre todos. Y decir, nosotros tenemos que ponerle un freno a esto. Un freno a esto y precisamente una sociedad que se está como desamarrando, ¿no?, a toda velocidad. Y yo quisiera que la gente viera también que tenemos al lado un ejemplo que yo le pido a Dios que nunca lleguemos a vivir lo que se está viviendo en Colombia. Es decir, un país donde matan a 34.000 personas al año. Nosotros vamos por 12 y lo veíamos con horror, pero por favor que como sociedad le pongamos un parado a eso, completo, en seco. ¿Y cómo le podemos poner un parado? Entonces, yo creo que eso es lo fundamental. Estamos justo en un momento histórico donde la sociedad venezolana escoge lo que hablábamos antes, que es cómo dispararse como un cohete al siglo XXI. Ese país fértil. Es decir, cómo fecundamos a Venezuela y cómo logramos parir una Venezuela distinta. Cómo logramos, yo me acuerdo cuando yo veía los programas con Arturo Uslar Pietri en Primer Plano. Arturo Uslar decía una cosa que a mí siempre me pareció muy bonita. ¿Cómo logramos que Venezuela cambie de piel, mude de piel? ¿Cómo hacemos para verdaderamente tener este nuevo venezolano? Somos todos nosotros ahorita en el siglo XXI. Pero estamos en esa posibilidad, parir ese nuevo venezolano, esa nueva Venezuela. O el otro camino, que es muy claro, que es seguir contagiándonos de la enfermedad de la violencia. El país tiene que escoger muy claro. Entonces, lamentablemente eso no depende de usted y de mí. Eso depende de todos nosotros, misteriosamente. También depende de nosotros dos, pero depende de todo el país. Claro. Como decía el escritor argentino Borges, nadie es la patria, pero La patria misteriosamente somos todos. Entonces, eso es parte del problema, pensar que uno es la patria. Nadie es la patria somos todos. Entonces, aquí hay una pequeña ventana en la cual nosotros tenemos una gigantesca oportunidad de poder resolver esta especie de crucigrama complicado que es Venezuela de hoy, que es dándole el poder a la gente a través del voto, que es el referéndum constitucional que está planteado. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una gigantesca oportunidad de replantearle al país un sentido de cómo hacemos para pegar esta Venezuela que se quebró. O sea, cómo es el yeso que le vamos a poner como cuando uno se fractura el brazo. Y ese yeso es la gente. Ese yeso es precisamente un país que pareciera muy dividido, pero lo que está es dividido por arriba. Pero por debajo
lo que nos une, que son los problemas de la gente, el desempleo, la injusticia, la inseguridad, eso está allí para ser revertido en una sociedad que se una para combatir esos problemas. Yo estoy absolutamente seguro que nosotros tenemos con qué, cómo construir esa justicia donde la gente pueda echar para adelante. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que nos explicaras un poco mejor cómo podemos hacer realidad el referéndum constitucional, cómo podemos hacer realidad ese derecho que nos da el artículo 72 de la Constitución. ¿Cómo no? Ya regresamos. El artículo 72 de la Constitución Nacional le da a los venezolanos el derecho a lo que hemos llamado el referéndum constitucional, el derecho a decidir si quiere que sus mandatarios elegidos continúen o no ejerciendo sus funciones de acuerdo a la calidad de su gestión. Así es. En este momento está planteado ese tema, o sea, más del 70% de los venezolanos, ante la inmensidad de los problemas que tiene el país, el clima de violencia, la ruptura de ese sentimiento de amistad que unía a todos los venezolanos, esa cordialidad que durante tantos siglos fue característica del pueblo venezolano, más la miseria inmensa, consecuencia del desempleo y de la mala gestión administrativa, han llevado pues a una situación que la mayoría de los venezolanos considera perniciosa, invivible. Y por eso yo creo que se pronuncian por una salida y no quieren un golpe de Estado, no quieren una salida violenta, no quieren más enfrentamientos. Y por eso yo me imagino que es que la gran mayoría de los venezolanos apoya la tesis del referéndum constitucional. Así es. Sin embargo, ese referéndum constitucional pareciera como difícil de alcanzar, porque por un lado yo veo que hay mucha gente que habla con mucho entusiasmo del referéndum constitucional y después veo importantes funcionarios, como es el caso del vicepresidente de la República o del ministro de Infraestructura, que dicen que aquí no va a haber referéndum. Entonces la gente se confunde y no sabe si va a haber referéndum o no va a haber referéndum. Ven que el gobierno y la oposición, junto con el secretario de la OEA, firman un compromiso en ese sentido, pero después escuchan que el vicepresidente, que era uno de los firmantes de ese acuerdo, dice que aquí no va a haber referéndum. Pero después, un poco más tarde, el vicepresidente dice que cuando él habla es para provocar, para buscar reacciones, una manera curiosa de relacionarse uno con sus conciudadanos, ¿no? Sí. Yo digo cualquier disparate para ver qué contestas tú. Se supone que un funcionario público pues debe hablar con seriedad y con propiedad, sobre todo en un país tan problematizado como Venezuela. Pero el hecho es que esas declaraciones producen mucha confusión. Entonces, ¿cuál es la verdad del referéndum constitucional? ¿Qué podemos esperar los venezolanos de esa promesa que se nos ha hecho de que va a haber un referéndum? ¿Cuándo va a tener lugar ese referéndum constitucional? Claro. Yo creo que nosotros tenemos que partir de esos dos caminos que yo planteé. Esa Venezuela a la cual tenemos que fertilizar para que produzca todas las oportunidades que la gente se merece y que todos los venezolanos merecen, o ese otro camino de la violencia. Y allí el tema del referéndum es fundamental, porque la única manera que yo veo cómo nosotros podemos volver a pegar este país que se rompió, como cuando se cae un plato al piso y cómo lo pegamos de nuevo, es que la gente decida a través del voto. Y que nosotros veamos en ese referéndum constitucional la gran oportunidad para reencontrarnos nosotros como venezolanos y que pongamos todas las cosas que nos dividen de lado y que podamos de nuevo expresar a través del voto cómo hacemos para vivir juntos. Venezuela no puede seguir viviendo en casas separadas, o sea, no puede ser que sigamos viviendo una misma familia en una casa que está dividida. Hay que construir un solo país y una sola casa donde la gente pueda vivir. Y ese es el referéndum revocatorio. Ahora, ¿qué toca allí? El gobierno, por supuesto, va a decir todas las cosas para que no se dé, con mucha irresponsabilidad, me parece, porque la gente lo que está sintiendo es que el país se está como yendo por el desaguadero y esto debería ser un problema de cómo vemos todos juntos para que se resuelva. Entonces, allí el tema de la responsabilidad de lo que es la oposición es fundamental y donde nosotros tenemos que tener un sentido de unión, que no es el sentido de que la gente habla de unidad y el tema no es unir a la oposición como si fuera simplemente un grupo de personas que vamos a poner en un equipo. El tema es que entender que la unidad, cuando nosotros hablamos de unidad, es cómo nos unimos alrededor de la preocupación de la gente. La unidad son los problemas de la gente.
Cuando uno habla de unidad, lo que tiene que hablar es de cómo nosotros nos ponemos a la altura de la gente y de lo que la gente espera para resolver sus problemas. Entonces, allí yo creo que lo que hace falta es que la oposición dé la cara con el tema del referéndum revocatorio. Honestamente, yo creo que si uno fuera a presentar examen, nos raspan, vamos a estar claros. Nos raspan y nos raspan con razón. Venezuela es ahorita como si fuera un cine de 24 millones de sillas donde todo el mundo está sentado y está esperando que salga la gente al escenario a dar la cara y decir, señores, yo no garantizo los resultados, pero nosotros verdaderamente vamos a poner el pellejo en que se dé el referéndum revocatorio. Y yo creo, y esto es un llamado que yo le hago a los otros grupos de oposición, a los partidos políticos, a que por favor no piensen en elecciones regionales, no piensen en la tontería, por favor, de ser gobernador o ser alcalde o ser presidente, sino que nos centremos todos en cómo pegamos primero este país, cómo logramos reunificar este país, cómo nos ponemos a la altura de un país que es mucho más inteligente que nosotros y que nos está pidiendo la oportunidad de expresarse. Y no nos malgastemos el tiempo y la energía en lo que significa pensar en elecciones regionales, en cómo llego yo a ser alcalde, cómo llego a ser presidente, cómo llego a ser gobernador, porque eso es traicionar a la gente. Allí la oposición, y lo digo con mucha seriedad, tiene que estar unida, pero en torno a la gente, no unida en lo que significa las agendas de cada quien. Y eso significa dar la cara. Y yo creo que quienes de alguna manera hemos tenido el honor y el privilegio de que la gente sienta que liderizamos algo en la sociedad, tenemos que estar unidos y dar la cara unidos O sea, frente al país y tu decir, señores, planteamiento, porque esas personas que aparecen bien en las encuestas son Enrique Sala-Romer, Enrique Salafeo, Enrique Mendoza y tú. Esos son los cuatro que están en primer lugar en las encuestas. Lo que tú propones es que ustedes se reúnan y hagan un pronunciamiento al país. yo creo que lo que hay que es asumir la responsabilidad. En lugar de que el escenario esté vacío y la gente esperando en su silla, bueno, ¿qué va a pasar? Que salgamos y digamos, señores, nosotros ponemos este tema absurdo de las candidaturas a un lado o de las elecciones regionales a un lado y nosotros nos vamos a ocupar de que se dé el referéndum constitucional. Es lo que la gente quiere, es lo que el gobierno ha dicho por lo menos, y lo que la Bueno, es comunidad lo que está esperando. firmó también. Y es lo que firmó. Entonces es cuestión de asumir la responsabilidad, por supuesto sin garantizar los resultados, pues nosotros tenemos que hacer el gran esfuerzo, pero tampoco sin esperar que las cosas se den solas, porque no se van a dar solas si no asumimos la responsabilidad. El tema del CNE es un tema donde se refleja precisamente la voluntad política de que exista referéndum este año. El hecho de que haya verdaderamente un mando y un control político y una responsabilidad de dar la cara políticamente es obligatorio en este momento. Y esas figuras que usted menciona, en mi caso Mendoza, Sala, Salafeo y otras personas de otros partidos, puede ser un Andrés Velázquez, por ejemplo, o un Manuel Cova, para tener mayor representatividad, tenemos que formar un grupo que asuma, que dé la cara, que agarre la responsabilidad del toro por los cachos y que sin cálculo, sin estar pensando en más nada, que la gente asumamos la responsabilidad de que el referéndum se dé este año y pegar de nuevo a este país. Pensar en otra cosa, en elecciones el año que viene o en elecciones presidenciales, es verdaderamente no entender lo que está sufriendo la gente y lo que está esperando todo el país. No solo la oposición, yo no estoy hablando de la oposición, estoy hablando de toda Venezuela, para no irnos por el barranco de la violencia, que es ese país que está esperando latentemente. Sin embargo, si se da el referéndum constitucional, ese referéndum solamente puede tener dos resultados. O es revocatorio o es ratificatorio. Si es ratificatorio, pues se queda el presidente Chávez y termina su periodo sin más referéndum por el camino. Así es. Cosa que se ve bien difícil con la pobre calidad de su gestión, pero esa sería la realidad. Si él no pierde el referéndum, la Constitución dice que él se queda hasta el 2006, pues se quedará hasta el 2006. Pero si su mandato es revocado, en 30 días tenemos que convocar a elecciones. Entonces, ¿quiénes van a ser los candidatos a esas elecciones y qué programa le van a presentar al país? ¿Qué le van a ofrecer al país en esas elecciones? Claro, yo sí creo, precisamente, el tema no es que el referéndum se está haciendo simplemente para sacar el gobierno actual. Por eso aquí el esfuerzo es que cuando se habla de unidad, no es solamente unidad en contra de, sino unidad a favor de qué idea. Por eso todo lo que hemos estado conversando hoy, primero Justicia, valga la cuña, va a abrirse al país, a los partidos, a la sociedad, a la gente, para tratar de construir ese mapa que se llama la Venezuela de la justicia. Es fundamental que se den esos debates sobre el tema del empleo, sobre el petróleo, sobre lo que significa construir ese proyecto de país para pegar ese brinco para adelante. Ahora,
Igualmente, yo estoy convencido también que al mismo tiempo hay que buscar, si se da el referéndum revocatorio y vamos a unas elecciones, la necesidad de que exista una candidatura de unidad. Eso yo creo que el país también lo está pidiendo, en torno a un programa, en torno a unas ideas. ¿Qué es lo que se esconde detrás de esa petición? La gente no quiere volver al pasado. La gente quiere saber cuáles son las medidas que se van a tomar. La gente quiere saber que nosotros vamos a ser un país tolerante, un país que lo que va a tratar es de arrancar la violencia que tenemos ahora y poder lograr un país donde se pueda armónicamente vivir y construir esa sociedad de oportunidades. Eso es lo que está detrás. El requisito es ese, para atrás ni para coger impulso, como se dice, y echar un paso hacia adelante en función de eso. Y yo creo que ese tema de la candidatura presidencial tenemos, como dicen, que hacerlo paso a paso. Y ahorita lo que está como primera meta es lograr ese referéndum constitucional y lograr después una candidatura de unidad y lograr que todo el país tenga confianza en que ni vamos a volver atrás, en lograr que nosotros vamos a construir una especie de mapa claro hacia lo que significa ese país de oportunidades y que Venezuela va a lograr evitar justo a tiempo, como estamos ahora, irnos por un camino que lo que trae es violencia, pobreza y más degradación humana. Estamos allí y la oportunidad es lograr materializar eso este mismo año. Ahora tú has usado un símil muy gráfico. Estamos 24 millones de venezolanos en ese gran teatro de la política venezolana donde se está jugando el futuro del país. Y la gente está esperando que salga alguien al escenario. Así es. Entonces, salen estos dirigentes que están más favorecidos o sea, los que tienen más liderazgo y por lo tanto los que tienen más apoyo en las encuestas de opinión pública. Y le ofrecen al país el referéndum constitucional. Ese es el primer acto. Pero después viene el segundo acto. Le tienen que ofrecer una candidatura presidencial con un programa presidencial, así es, un programa de gobierno. Pero lo que tenemos que entender, estos personajes de la obra de teatro, que la gente está esperando que salgan, es que hay dos trabajos, hay dos oficios muy diferentes. Una cosa es el oficio de ser candidato. Es decir, yo soy candidato, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. ¿Tú eres candidato? No, de decirlo así, de proclamarse. Y otra cosa es ser líder. La gente lo que está pidiendo es no tanto candidato, sino la gente lo que está pidiendo es liderazgo. Y el examen que tiene que pasar el liderazgo venezolano para graduarse quizás de candidato en un momento dado es llevar a la sociedad venezolana a ese referéndum constitucional. Si el liderazgo venezolano, y ahí me incluyo yo, no logra materializar o poner la vida entera en que se dé ese referéndum constitucional, la gente nos va a castigar y merecidamente. Si nosotros estamos esperando sentados, pasando agachados, como se dice en Venezuela, para ver si se da el referéndum o no, para ver si yo puedo, cómo quedo yo ahí como candidato haciendo cálculos, la gente nos va a castigar y con razón. Aquí es un momento, doctor, sin cálculo, donde la gente tiene que entregarse a que este país recupere su identidad, recupere su posibilidad de decidir, recupere sus sueños, y aquí no caben los cálculos personales. Aquí no es jugada de cuatro bandas. O nosotros cambiamos donde estamos, o nosotros simplemente vamos a seguir yendo a un país más violento. Y yo creo que ahí no hay una jugada de que pego acá, voy para allá, da 3 vueltas y después quedan las cosas como yo quiero. ¿No? Aquí es un sistema muy claro donde o nosotros ponemos el pellejo para que Venezuela logre verdaderamente expresarse y reunificar un solo país con el referéndum constitucional, o si no, eso que se llama liderazgo, esa palabra que me parece dañina, que llaman los presidenciables. Esos señores serán unos figurones que el basurero de la historia va a parar allí y se lo va a cobrar con razón. Y entonces yo quiero que en la conciencia de la oposición y de los partidos políticos quede claro que aquí el que esté pensando en cómo ser gobernador o alcalde o presidente, al margen de lo que es materializar esa oportunidad de volver a unir el país, está cometiendo un crimen, como dicen, de lesa humanidad, pero un crimen histórico, digamos. Que la reconciliación de los venezolanos puede empezar en el referéndum constitucional. Yo sí lo creo. Es que la energía de la gente es tan poderosa que aquellas personas que voten por el gobierno actual, aquellas personas que voten para que el gobierno cambie, eso es una fuerza que al final somos venezolanos. Es esa conquista que tenemos en el código genético de un país que ya logró hacerse a sí mismo la paz, la libertad, y que le falta ese otro pedazo, que es la justicia, ¿verdad? No lo digo porque mi nombre sea primero justicia, sino que falta precisamente esa otra pieza para que este país logre entender que nosotros tenemos todas las posibilidades de salir disparados, de verdad, a toda velocidad al siglo XXI, que es el siglo donde deberíamos estar desde hace varios años. Bien, muchas gracias, Julio, mucho éxito. Yo creo que de verdad
Primero Justicia ha sido una, una gran esperanza para los venezolanos. Es el primer partido moderno que surge después de toda esta crisis espantosa que hemos venido viviendo desde los años 80 y les deseo mucho éxito. Muchas gracias. A ustedes amigos, muchas gracias por su atención. Los espero el próximo domingo a las 10 de la noche. Gracias. Es un partido político regional y ahora un partido político nacional que Ya Primero Justicia es un partido político nacional. es un partido político nacional y eso uno lo dice con mucho orgullo y mucha emoción porque ha sido un proceso de hormiga, de construir en cada rincón del país, en cada parroquia, dentro de cada parroquia, en cada comunidad, en cada estado de Venezuela, gente que se identifique con la idea de la justicia, no con Julio Borges, no con cualquiera de los líderes de Primero Justicia, sino con una idea, que es cómo construir la Venezuela de la justicia, cómo construir un país donde todos tengamos derechos y seamos iguales frente a la ley. Y esa es verdaderamente la verdadera posibilidad de cambiar este país de arriba hacia abajo. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que ustedes han hecho por poner a la justicia en primer lugar, uno siente que la justicia en Venezuela sigue en último lugar, empezando por la forma como fueron designados la mayoría de los poderes públicos. Así es. O sea, la Asamblea a través de un quino vergonzoso, el Tribunal Supremo de Justicia, el Contralor, el Procurador, el Defensor del Puesto, todos designados de manera inconstitucional. La mayoría de los jueces son provisionales, de manera que están permanentemente amenazados. Frente a la ley, hasta ese momento no habrá democracia ni habrá posibilidad que yo pueda hacer valer mi dignidad como ser humano. ¿Y cómo se convierte esa pequeña organización de estudiantes en un partido político? Bueno, fue un proceso gradual, escalón por escalón. Nosotros tuvimos esa primera etapa en la cual la gran preocupación era cómo hacemos nosotros para cerrar ese gigantesco divorcio entre la gente y sus derechos. Es decir, sigue siendo igual. Hace 10 años que comenzamos, sigue siendo la misma fotografía de ahora. Es como si los venezolanos estuvieran de un lado del río y los derechos de los venezolanos están del otro lado del río. Entonces, ¿cómo construyes tú un puente para que la gente pueda alcanzar esos derechos? Entonces, ahí surgió el tema de los jueces de paz, es decir, cómo promover algo que ha sido la primera experiencia de descentralizar la justicia en el país y la primera vez en la historia de Venezuela que se logra tener, al menos en la ley, jueces que pueden ser electos por la comunidad directamente y que de alguna manera son jueces que no tienen que ser abogados, que es una gran cosa también, sino que son vecinos respetables y que tienen una trayectoria de sensibilidad moral. Nosotros estuvimos trabajando haciendo la presión en lo que se llama el cabildeo en la asamblea, que era el congreso anterior, cerca. Muy buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Para nuestro programa de hoy hemos invitado a Julio Borges, uno de los fundadores de Primero Justicia y su actual coordinador. Julio, ¿por qué el partido tiene ese nombre, Primero Justicia? Bueno, esa es una historia muy bonita, ¿no? En el sentido que Primero Justicia lo fundamos nosotros cuando estábamos en la universidad estudiando Derecho, casualmente en el año 92, año donde hubo los intentos de golpe de Estado. Y en ese momento hubo un profesor que fue nuestro padrino de promoción, el doctor Alirio Abreu Bureli, quien es hoy magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y él logró sensibilizarnos en un tema que muchas veces uno pasa por la universidad pero no lo capta, que es el problema del acceso a la justicia en el país. En Venezuela uno se da cuenta que todo lo que uno estudia en la universidad y todo lo que se gasta en el Poder Judicial es algo que lamentablemente le llega a una minoría. Más del 90% de los venezolanos se queda de 3 años para aprobar la ley y luego en todo el proceso de lo que significó implementar justicia de paz en diferentes municipios del país, luego entender que la justicia de paz era un primer escalón para acercar a la justicia a las comunidades, pero que había que reformar la justicia de arriba abajo. Luego vino todo el tema de la constituyente y con el tema de la constituyente entendimos que nosotros teníamos muchas cosas que decir sobre cómo reformar el Estado, cosas que veníamos estudiando desde la universidad
a través de una cátedra que se creó en la Universidad Católica, que era la Cátedra de Honor, que era para crear liderazgo en la Universidad Católica y entender la historia de las instituciones y los desafíos de las reformas institucionales del país. Y vimos ese corte justo en la constituyente, en el cual nosotros nos dimos cuenta como generación que teníamos que dar un paso adelante, que nosotros teníamos muchas cosas que decir al país y que era importante expresarlas. Fuimos el único movimiento que presentó un proyecto de constitución que yo creo que sigue vigente en muchos de los desafíos que le plantea Venezuela hacia el futuro de reforma del Estado y reforma de la economía. Y allí fue donde dimos ese primer salto, luego que pasó esta etapa de la constituyente que perdimos, esa votación. Nos reunimos todos y dijimos, bueno, convirtamos entonces esto que venía siendo una asociación civil en algún conflicto, no pueden resolverlo a través de las leyes, tienen que resolverlo por violencia o simplemente dejarse atropellar o tener que convivir de una manera indigna con cualquier conflicto, sea en el trabajo, sea en la comunidad, sea en la familia. Entonces, el problema del acceso a la justicia es el problema fundamental, es decir, si yo no puedo resolver mis conflictos a través de las reglas de juego, de los derechos que supuestamente tengo en la Constitución o en las leyes, yo no tengo dignidad, yo soy cualquier cosa, soy una mesa, soy una silla, soy una piedra, soy una cosa. Lo único que a mí me da dignidad humana es poder materializar mis derechos, que yo pueda hacer valer mis derechos. Y en un país donde el 80 o 90% de los venezolanos vivimos en la ley de la selva, pues no podemos materializar los derechos, el tema de acceder a la justicia y de tener un sistema de justicia sigue siendo el gran reto de la democracia. Y bueno, no es casualidad entonces que le hubiéramos puesto a esta pequeña organización que comenzó promoviendo el tema de los jueces de paz, primero justicia, en el sentido que hasta que la sociedad venezolana no entienda y no logre construir una sociedad donde todo el mundo quepa frente a la ley igual, donde todo el mundo tenga la misma dignidad frente a la ley, donde tengamos un sistema donde no hay privilegios